muchísimo gusto estar aquí con ustedes para externar algunas de las reflexiones que me deja la invitación de mi amigo Marcel. Debo decir que fue todo un reto. Acostumbrado como estoy a dar clases de 3-4 horas, me dijo, no, tienes solamente 20 minutos. Y te voy a explicar por qué. Porque la capacidad que tenemos hoy día de poner atención es de 20 minutos. Antes de que el celular empiece a sonar casi al mismo ritmo que nuestro corazón y lo andemos buscando desesperados, ¿dónde está? Así que me dijo, y no tengas problemas, son respetuosos porque son profesores y saben lo que representa poner atención. Así que te van a poner atención. ¿Qué fue eso? De verdad un reto, porque si me van a poner atención tenía que saber exactamente qué decir y decirlo con los datos precisos, con los datos correctos. A mí me encanta improvisar, a mí me encanta perorar largamente, sin problema, pero con 20 minutos no puedo hacer algo más que tratar de leer algunas de las reflexiones que me suscitó esta invitación y que giran en torno a un tema que para algunos de nosotros, de los de mi generación, constituye el gran tema de este país, la educación. La educación y la cultura. Así que permítanme iniciar y adicionalmente decirles que, yo sé ustedes van a decir, y a mí que no me interesa, pero quiero decirles que les pido permiso para felicitar aquí a mi amigo Humberto Santos, que acaba de lograr que se reconozca su cuerpo académico que me acaba de presumir, se llama Sujetos, Contexto y Proyecto en la Universidad Pedagógica Nacional. Humberto, felicidades, sé que es todo un reto. Y estoy seguro que si no se duerme en sus laureles, lo va a llevar a buen puerto. Inicio. Cuando recibí la invitación para acompañarlos en este foro, me dijeron que debía hablar sobre filosofía de las vueltas al tema. Decidí abordarlo desde una posición que resulta, o que pretendo resulte, orientadora para quienes desean aportar algo desde la investigación educativa. Créanme que en principio, obviamente es mi formación, me propuse un análisis del contenido del artículo 3º constitucional, aprovechándome, insisto, de esta formación jurídica que tengo. Pero al final entendí que podría aportar más si me apartaba del deber ser y caminaba en la ruta, en el sendero del ser. Me propuse dar algunos bosquejos simples, pero espero sumamente ilustrativos, acerca de lo que ocurre en el ámbito de la educación y el tan traído y llevado, denominado mercado laboral, el cual pareciera se ha convertido en la razón de ser de la mayoría de los modelos, políticas y sistemas educativos. En efecto, la denominada economía 4.0 nos obliga a reflexionar acerca del modelo educativo, pues este cambio en los modelos laborales está provocando que la educación en todos los niveles no sea compatible con lo que nos dicen, espera el mercado laboral. Y ese mercado laboral que existe, y no es estático, está continuamente evolucionando. Aquí se ha advertido que la cuarta revolución, no la cuarta transformación, calma, la cuarta revolución industrial es la transformación del mundo como lo conocemos y que está marcado por la convergencia de tecnologías digitales, físicas e incluso biológicas. Me detengo un momento. La reflexión no propone que nos hagamos a la idea de que es necesario hacer caso solo a esta perspectiva, sino a pensar y a discutir cómo, en esta coyuntura, hemos llegado a negar otros modelos o a considerar superados algunos que simplemente no se ajustan a esta idea de la cuarta economía o economía 4.0. Sigo. La economía digital o economía 4.0 se caracteriza por el cambio tecnológico acelerado y una creciente complejidad de los desafíos, que no reconocen las fronteras entre sectores y alteran el modo en que las empresas innovan hoy día. Pugliano, autor del libro Vienen los robots, una guía de sobrevivencia humana para ganar dinero en la era de la automatización, señala que en esta época tan digitalizada, muchos profesionales pueden desaparecer debido a que la digitalización y la inteligencia artificial
sustituirán a médicos, abogados, contadores, pilotos de guerra, policías, corredores de bienes raíces, etc. Los maestros, calma, tienen futuro. Pero estas profesiones parece ser que están condenadas a ir menguando. Y se pone un ejemplo. Hoy podría parecernos todavía increíble, pero sucede, que un especialista médico sea reemplazado por un robot. Es decir, ¿cómo pensar que un médico va a ser sustituido por un robot? Sin embargo, ya sucede. En el centro médico Chungang de la ciudad de Hefei, en China, en el consultorio ambulatorio, el paciente es atendido por el doctor Assistant, que no es más que un programa robotizado. Y a este doctor Assistant se le encarga la tarea de diagnosticar y entregar la receta. Sí, se le pide que diagnostique y entregue la receta. Claro, estas valoraciones son después confirmadas por un médico de carne y hueso. Pero el punto central es que el primer contacto hoy día ya es un robot. Un programa de cómputo que va decidiendo a partir de simples impulsos eléctricos, un sí o un no, lo que tiene un paciente y lo que debe, por tanto, tomar para que se le trate. Lo anterior es un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial ya va desplazando al ser humano en diversas actividades. No solo eso, la nota señala también, robots chinos ya son empleados en el país para tareas hasta ahora poco convencionales para estas máquinas, como la redacción de noticias, y estoy seguro que recordarán recientemente a este conductor de un noticiario que resultó que era autómata, ¿verdad? Composición de poemas, bueno, ya se utiliza para hacer poemas también, mecanismos tan simples como un programa de cómputo que sirve para elaborar poemas y seguramente les rima, estoy segurísimo. El cuidado de personas, desde niños pequeños en guarderías hasta personas mayores en los asilos. Esto ya es una realidad en varias partes del mundo. Lo curioso es que muchos de estos temas ya se habían empezado a trabajar, es decir, ya habíamos empezado a verlos. ¿Hace cuánto? Pues hace más de 50 años. Cuando yo nací esto ya existía. Existía en algo que se llama ciencia ficción. Y la ciencia ficción ha ido de alguna manera señalando las rutas por las cuales la investigación científica ha ido caminando. Lo curioso es que a pesar de que en las películas, en las novelas de ciencia ficción, se hablaba de los avances tecnológicos, nadie o muy pocos se fijaron que también estaban incluidas ya las discusiones sobre cuestiones éticas. Asimov en Yo Robot, pues por ejemplo ya hablaba de las cuestiones éticas y nosotros nunca las tocamos, salvo cuando otra vez Asimov, ahora ya 50 años después, es llevado a la pantalla grande. Y en la pantalla grande empezamos a ver los dilemas éticos. Y de los dilemas éticos empezamos a cuestionar las cuestiones económicas, es decir, qué es lo que pasa con la llegada, con el arribo de los robots, de toda la automatización tecnológica que se está dando con los espacios normalmente dominados por el ser humano. Bueno, es una cuestión de ciencia ficción y hoy día es lo cotidiano en las discusiones en muchos sectores de la filosofía. Pero vayamos a un área que para mí es preocupante. Yo soy, lo puedo presumir, licenciado en Derecho. Mi paso por la vida laboral de este país está marcado por el hecho de que todas las patentes que el Estado mexicano me ha reconocido para el ejercicio profesional, todas, hasta el momento, giran en torno al derecho. Licenciatura, especialidad, maestría, doctorado. No existe el postdoctorado, no se emocionen, pero esas son de derecho. ¿Qué pasa? Pues yo por la vida puedo decir, no soy licenciado en Derecho, soy abogado, jurisperito, jurisconsulto, jurista. Bueno, pues resulta que esa carrera pues está prácticamente llamada a desaparecer porque en Estados Unidos los programas hoy día son mucho más rápidos para atender problemas jurídicos porque requieren de la consulta de bases de datos que un ser humano quizá no alcanzaría a revisar en toda su vida. Y una base de datos, a partir de un programa de cómputo, puede identificar palabras,
puede identificar circunstancias, temas y convertirlo inmediatamente en una interpretación. En pocas palabras, ¿qué va a pasar con los abogados? Pues los abogados, a partir del programa del Donoplay que existe en Estados Unidos, estamos literalmente condenados a desaparecer. Por eso le pedí ayuda a Marcel, dijo, bueno, Marcel, échame la mano, ayúdame a entrar en contacto con alguien que me pueda contratar. Y me dijo, pues a lo mejor tienes futuro para cargarle el portafolio a un maestro. Tú hazte la idea y seguramente podrás lograrlo. Y estoy aquí precisamente para entrar en contacto con los maestros. Vean que esto que nos permite ver en una reflexión de ciencia ficción, que está muy lejana quizá de nosotros, pues nos debe también provocar muchas reflexiones. Yo les acabo de decir que los abogados tenemos en contra que cada día se emiten miles de sentencias y esas miles de sentencias llevan criterios interpretativos a los cuales no tenemos acceso aunque nos pongamos a leer las 24 horas al día. Leyendo las 24 horas al día no podemos leer todas las sentencias con criterios que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales. Pero nos faltan los periódicos oficiales, tanto de la Federación como del Estado de Guerrero, como la Gaceta Municipal. Y si quieren ser exigentes, habría que leer hasta el diario de debates del Congreso del Estado, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y entenderán que el cúmulo de información es imposible. Pues, ¿qué creen? Yo creo que ustedes la tienen más difícil, porque ustedes tienen todavía que leer mucho más que un abogado, porque nuestro ámbito es el derecho, y los márgenes de la profesión del maestro, pues si algo tienen los maestros, supongo, es que son de una visión integral, holística y casi terenciana. Nada de lo humano me es ajeno, diría el clásico. Bueno, pues ustedes tienen que leer todavía más. Yo sé que lo hacen en su celular y que por eso todavía están consultando ahorita que voy a leer en la tarde. Pero bueno, ¿cuáles son las preguntas para la reflexión en este primer momento? La primera es, ¿hasta dónde esta realidad económica termina afectando el modelo educativo? Y a la realidad económica le sumamos la realidad tecnológica. La segunda, ¿hasta dónde esas pautas deben moldear nuestra visión de la educación? ¿Hasta dónde debemos permitirle? ¿Hasta dónde debe llegar? Porque un análisis superficial diría, no, neguemos la tecnología. No la podemos negar. Y un exagerado abanderamiento de las causas tecnológicas sería ceder nuestra posición a los estudiantes. Aquí el punto es cuál es el papel que le corresponde al profesor, al maestro, al docente en este contexto económico y tecnológico. Otra pregunta, si existe esa realidad económica, si existe esa realidad tecnológica, si hay un contexto que inevitablemente va a incidir en la definición de las políticas educativas, del modelo educativo, debemos de preguntarnos cómo debe enfrentar lo que nos trae este día aquí, cómo debemos enfrentar la investigación educativa, un contexto como el mexicano, un contexto como el guerrerense y un contexto como el de los municipios y comunidades presentes en nuestra entidad federativa. Ustedes mejor que nadie saben que Guerrero no es Guerrero. Guerrero son 7 regiones. Y que en una sola región pueden encontrar municipios totalmente disímbolos. Y que en un municipio, les pongo el mejor ejemplo, Acapulco, pueden encontrar algunas de las mejores universidades del estado y también las zonas más pobres del estado. Las zonas rurales de Acapulco, prácticamente desconocidas, son más de 100 comunidades, son zonas de alta marginación. Por tanto, ¿cómo la investigación educativa debe atender un contexto tan complejo como el del estado de Guerrero, el de los municipios del estado de Guerrero? Y por tanto, preguntarnos a partir de eso si es válido comprar a ciegas un modelo porque funciona o porque cumple su cometido en un contexto totalmente distinto al que nos toca a nosotros vivir, en el cual nosotros nos desarrollamos y en el cual viven nuestros alumnos y con los cuales vamos a construir conocimiento que en ocasiones es totalmente ajeno a su vida cotidiana. Paso a un segundo punto de estas reflexiones. La educación y el mercado laboral en México
según la OCDE. Se calcula que en México cada año egresan de todas las universidades cerca de 500,000 de universitarios que buscan entrar al mercado laboral y progresar en lo que hoy se concibe como cadenas de valor mundiales. Sin embargo, las condiciones de empleo a las que se enfrentan cada vez son peores y tienen que aceptar condicionantes precarias para generarse un ingreso que les ayude a sobrevivir. Repito, que les ayude a sobrevivir. Ya se enojó Humberto. Que les ayude a sobrevivir, no a vivir. Y esta situación está en línea con una afirmación tajante y contundente. En nuestro país, al día de hoy, en nuestro país la profesionalización no encaja con las necesidades que se están presentando en el sector laboral. Bueno, al menos eso es parte del diagnóstico que refiere la OCDE al señalar que en México un factor determinante es que la educación no está bien alineada con las necesidades cambiantes de la economía. Esto significa, según el estudio de la OCDE llamado Educación Superior en México, resultados y relevancia para el mercado laboral, resumen, evaluación y recomendaciones, dado a conocer este año, esto significa que casi la mitad de los empleadores en México alertan sobre la falta de competencias en su sector y, esto es quizá lo más importante, y consideran que la educación y formación de los solicitantes de empleo no es la adecuada para sus necesidades. Muchas gracias. Para la OCDE, México no ha hecho lo suficiente, aunque reconoce que se han establecido políticas públicas e iniciativas institucionales para mejorar la relevancia y los resultados en el mercado laboral, pero estas carecen de un marco cohesionador y de mecanismos eficaces de evaluación de su impacto. De ahí que la perspectiva laboral para los jóvenes en este país se vaya acortando, pues se considera a primera vista que no hay una coordinación entre lo que se enseña en el aula y lo que los empleadores están requiriendo, sumado a la tecnificación del mercado laboral. ¿Cuál es el resultado de esta situación? Bueno, el resultado de esta situación es que en este momento aparece complicado reconocer en la educación ese elevador social, ese mecanismo de ascenso social que caracterizó a la educación, que así se pensó, y me parece que se sigue pensando aún en el siglo XXI, pero que así se pensó en el siglo XX. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, tenemos que hacernos cargos también de las cifras. En el estudio de la OCDE se señala que más de 1/3 de los universitarios son estudiantes de administración de empresas o de derecho. Es decir, de ese 500,000 que sale, es probable que alrededor de 150,000 sean administradores de empresa o abogados. Vaya datos. Mientras que las empresas, sin importar su tamaño, están solicitando mayor diversidad e interdisciplinariedad en las formaciones profesionales, en las competencias. Y además, se menciona otro factor que determina por afectar al estudiantado que está por integrarse al espacio laboral. La falta generalizada, hay sus excepciones por supuesto, pero es la falta generalizada de esa tradición de vincularse con los empleadores para que esos empleadores u otros agentes sociales garanticen que la prestación de los programas educativos satisface realmente sus necesidades, sus exigencias. Entonces, esta falta de comunicación, de colaboración, ¿en quién va a impactar? En el estudiantado. Va a impactar en el egresado de una carrera que pues sale con el 10 de calificación, pero realmente sin competencias para ese mercado laboral que está señalando las OCDE. Lo aclaro. Por eso tenemos que pensar, como les decía, si efectivamente compramos a ciegas un modelo o empezamos a buscar alternativas desde la investigación educativa. Otro punto por destacar es la poca flexibilidad que tiene la educación formal en México. Respecto de este tema, no de la flexibilidad, sino de lo que se mencionó, yo debo decirles que alguna vez mi acercamiento con esas visiones, vamos a llamarle paradójicas, de la educación profesional en nuestro país, me la presentó Humberto Santos. En una plática me dijo: oye, ¿te das cuenta de la gran paradoja que tiene el estado de Guerrero? Lo que más produce son maestros,
Lo que más produce son abogados. De las universidades, de las instituciones de educación superior, lo que salen son maestros y son abogados. Y la paradoja es que Guerrero tiene de los más altos niveles de analfabetismo, y hay analfabetismo funcional, por supuesto. Y también Guerrero, con todos esos abogados que salen, tiene los más altos niveles de violación de derechos humanos. La gran paradoja, que aquí pareciera simple mencionar, pero que también nos debe servir para este análisis contextual que pretendemos hacer en la investigación educativa. Vuelvo al tema de la poca flexibilidad para la educación formal en México. Las instituciones de educación superior, sabemos en su mayoría, exigen que el estudiantado asista a la escuela, es decir, quiere su presencia física. Y esta presenciabilidad pues va acompañada de que si el alumno no se presenta, entonces pues no va a tener la oportunidad de completar y obtener la certificación que habla de la competencia profesional. Bueno, este obstáculo se puede resarcir de plano con la educación a distancia, con la educación virtual. Y son pocas en realidad las universidades que han entrado en este esquema. Una de las preocupaciones que debería tenerse desde la administración pública y también, por supuesto, compartido por el gremio magisterial es qué es lo que estamos haciendo con las instituciones, no solo de educación superior, las instituciones educativas en este estado, patito. Porque así como hay universidades patito que les dicen, después de pagar las colegiaturas, aquí está tu título, porque ya ahora ya no hay que hacer tesis, ya no hay que defender muchos casos exámenes, sino que se buscan salidas alternas, pues nos encontramos con programas también virtuales que pueden ser patito. Imagínense qué complejo va a resultar un escenario donde, habiendo un mercado laboral, tengamos egresados de este tipo de instituciones que no cumplan con un mínimo básico para acreditar competencias. Y son parte de los problemas que están derivados también de esta escasa flexibilidad. Quizá una alternativa que nosotros deberíamos explorar es cómo generar una población cada vez más autodidacta a la luz de que tenemos la mayoría acceso a las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, que deberían estar atentas a cambios en la visión de esta educación virtual o a distancia. Por otra parte, un elemento que no se ha explotado lo suficiente es el emprendimiento basado en la tecnología que responda a las necesidades, explotando también la diversidad del país, y que esta educación, de alguna manera, sirva como un referente para que en el desarrollo regional se atiendan mecanismos de planificación eficaz alrededor de ¿qué? Alrededor de los principales problemas. La mayoría no hemos explotado esto, es decir, hemos tratado de meter tabla rasa de la mayoría de elementos que conforman esta educación. Y me parece que ahí hay un gran reto. ¿A dónde nos pueden llevar estas reflexiones y afirmaciones, insisto, que vienen derivadas de un estudio de OCDE? No es que sea la verdad absoluta, sino que es un enfoque. Ustedes lo conocen muy bien, estamos hablando de investigación educativa. Bueno, al parecer, a mi parecer también, la educación en la cuarta revolución industrial o economía 4.0 nos obliga a replantear cómo estamos educando, sobre todo si coincidimos con una premisa, la premisa de que la instrucción, la capacitación, la educación, más que derechos de contenido social, son elementos que van ligados ineludiblemente a el crecimiento, al desarrollo económico del país. Más allá de que sea un derecho, la educación para el gobernante, para el administrador, para quien es el responsable de los servicios públicos en el país, es ante todo un elemento que debe estar ligado inexorablemente en el presente y especialmente en el futuro con la economía del país. No es solo el derecho a educar, es el derecho a construir con nuestra educación, con nuestra participación, un futuro mejor para todos. Entonces, cambiar esa visión, ahí parece también necesario. Haya o no haya estos estudios, dependan o no dependan de un órgano nacional o internacional, tenemos que plantearlos. El periódico Universal señala en una nota, aquí viene la cita,
que las máquinas sustituirán el empleo de 7 de 10 mexicanos dentro de algunos lustros. Es decir, los empleos del 70% de la población van a ser sustituidos en los próximos 5, 10, 15, 20 años. ¿Cuáles son, digamos, las zonas más propensas a ello? El sur. El sur del país será la región más golpeada por la tecnificación de la industria en general. El estudio del Banco de México, de Banxico, la automatización en México desde una perspectiva regional, señala cuáles son las áreas, diríamos las profesiones, que van a ser afectadas. Las profesiones o actividades que en el sur o que al sur le pegan más. Bueno, fíjense nada más este dato espeluznante. Si es cierto, como se avisora, que en el país va a haber un desarrollo basado en este modelo tecnológico presente en el resto del mundo, aparentemente el 97% de la población económica activa dedicada a la agricultura, la cría y la explotación de animales se quedaría sin empleo. 97%. En el ámbito de los servicios de alojamiento temporal, preparación de alimentos, sería el 90%. En el ámbito de la construcción, sería el 85%. Y en cuarto lugar, el 81% de la industria manufacturera. Evidentemente, son rubros, sectores muy sensibles para la economía del Estado. Nosotros somos los estados, Guerrero, alguien decía la carga de México, ¿verdad? Cuadri. Estos estados son los que serían en un momento dado más vulnerables a la tecnificación en las actividades cotidianas, en ese mercado laboral. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver cuando lleguemos a los datos del estado de Guerrero, por qué esto se hace más evidente. Desgraciadamente, decía, estos grupos de la población económicamente activa están aquí en el sur, y nosotros somos parte de ese sur que tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir laboral y económicamente frente a esta tendencia tecnificadora. A diferencia de lo que ocurre en el sur, Banxico es claro también. El norte es el que menos se vería afectado por el crecimiento de la tecnificación en estas actividades, en las actividades de los sectores primario y terciario específicamente. Esto a lo mejor lo tenemos que repasar un poco más de veces, porque pues la mayoría de nosotros, acostumbrados a que nos llegue nuestro cheque la quincena, a veces no nos damos cuenta de la relevancia que tiene para construir la economía del país. Y porque al final del día, aunque nosotros no lo veamos, la repercusión en dónde se va a ver, en la deserción escolar, en la baja calidad, ¿sí?, de la atención que pongan los alumnos, por supuesto, y evidentemente en la merma también en la asistencia o en el ingreso, ya no en la deserción, en el ingreso a la educación. Ahorita vamos a ver unos datos que también resultan sumamente llamativos. A pesar de este panorama sombrío, los organismos económicos nacionales e internacionales creen que el hecho de que México esté integrado a las cadenas de valor mundiales le puede ayudar a impulsar la productividad, la tecnificación, favorecer la infraestructura nacional, estimular la investigación y el desarrollo de estas empresas que surgen y a veces desaparecen, pero que están basadas en el conocimiento que poco a poco se está desarrollando en el país. Es una oportunidad, un reto que tenemos, pero que necesitamos saber cómo se está desarrollando en el resto del mundo. Yo platicaba, ya no me acuerdo con quién, creo que con Mariano, que me decía, nunca había visto tantos memes en tan poco tiempo. Si esto lo dedicáramos a construir conocimiento, no, los chinos se preocuparían. Pero no, los chinos no se preocupan. Se preocupan por, ¿y ahora qué pedazo de Guerrero vamos a comprar? ¿Y ahora qué parte de la zona norte vamos a comprar? No estamos haciendo lo que nos toca hacer. Favorecer desde la escuela la creatividad, la innovación, vamos a llamarle la curiosidad de los que el día de mañana van a generar las empresas, el crecimiento económico en este país.
¿Cuáles son las preguntas que podría hacer o que me surgen de estos datos? La primera es, ¿cuál es el papel que puede tener la investigación educativa en un cambio de paradigma, en un cambio de modelo? La segunda es, ¿cómo nosotros, simples profesores universitarios o de la educación media superior o de la educación básica, podemos realmente incidir en las políticas públicas? Porque la pregunta que subyace en nuestra labor cotidiana es, ¿debemos seguir enseñando, educando como lo hacíamos hasta ayer? ¿O debemos empezar a buscar modelos diferentes? Y si nos preguntamos si debemos seguir educando como siempre lo hemos hecho, la pregunta que todos ustedes se hacen seguramente en las mañanas cuando despiertan o en las noches de insomnio es, ¿para qué educar hoy? ¿Para qué estamos educando? ¿Para darles un papel? ¿Para construir conocimientos? ¿Para ser hombres y mujeres de bien, como decían los padres, los abuelos? ¿Para qué estamos educando hoy? ¿O para seguir los lineamientos de las organizaciones internacionales en materia económica? ¿Para qué estamos educando hoy? Tercer punto, la educación en el estado de Guerrero. En el estado de Guerrero no nos va tan mal, pero nos va horrible. No nos va tan mal porque si nos comparamos con los datos de hace 100 años estamos en la gloria. Pero no nos va tan bien porque estamos por debajo de la media de cualquier país de medio pelo que se cree del primer mundo. El nivel de cobertura alcanza apenas el 66% de la educación media superior. Se oye bien, 66, no estamos mal. 2 de cada 3. Pero en la educación superior, nuestra cobertura es del 28%. Es decir, menos de cada 3 de los 10 estudiantes que deberían estar en la escuela, están en la escuela. Menos de 3 de 10. Vamos a llamarle, nuestra meta, nuestro reto, es que de 10 estén 10 en la escuela. Ahorita no llegamos a 3 todavía. Bueno, esto es peor que nada, dirían por ahí, consuelo de tontos, ¿verdad? Pero al final del día tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando. Porque, ¿qué creen? Si yo, y miren que me van a correr por esto, si yo fuera lo suficientemente crítico, diría, pues si esos 3 que están en la escuela superior son como los alumnos que tengo en la licenciatura, estamos haciendo malas cosas. Porque de esos 3 que están en la escuela, quizá 2 no deberían estar en la escuela, porque no llevan los rudimentos básicos para entender lo que se les está diciendo, para entender lo que se pretende alcanzar una vez que salgan de la licenciatura. Eso nos muestra ya, y digo esto, estoy hablando de mi escuela, de la Universidad Autónoma de Guerrero, que en términos generales de las mejores, porque no puedo decir que es patito. Si algo puede presumir la UAGRO últimamente es que tiene certificaciones aquí, certificaciones allá, y más reconocimientos aquí, y más reconocimientos allá, que no impactan en el aula. Ustedes podrán tener una de las mejores escuelas, pero el tema de la escuela nunca fue el edificio, fue el maestro y el alumno. Y lo que entre los dos existe, una complicidad para construir conocimiento, una complicidad para entender el mundo, una complicidad para hacer frente y encontrar soluciones a los problemas de todos los días. Pero bueno, estos datos todavía se ven agravados porque el porcentaje terminal de ese 66% y de ese 28% es del 50%. Es decir, de los 6 de cada 10 que entran al bachillerato, pareciera que solo sale 3. Y de esos 3 sale como 1,5. No sé exactamente cómo medir esto del 1,5, pero bueno, sale 1 y un poquito más de 1.
lo cual son datos ya también tristemente desgarradores. Por eso, créanme que después me arrepentí de no haber hecho mejor un estudio del artículo 3º constitucional. Dije, me lo hubiera llevado más tranquila, no hubiera dado tantos datos, que veo que algunos están así, ya valimos. No, precisamente como es un foro de investigación educativa, debe servirnos ¿para qué? Para empezar a hacernos las preguntas correctas. En el documento, que dejaré si ustedes lo desean a su disposición, están tablas del abandono escolar en el estado de Guerrero, que en realidad pues van a ilustrar ese pesimismo, esa decepción. Pero miren, yendo un poquito más allá en términos educativos, hacia el 2015, Guerrero contaba con 5.934 docentes que atendían a 12.623 alumnos en diferentes niveles educativos regionales, iniciales de educación indígena, inicial indígena, preescolares indígenas, primarias interculturales bilingües ubicadas en 769 comunidades de 39 municipios del estado de Guerrero. Sin embargo, fíjense lo paradójico, cerca de 76,000 niños quedaban sin recibir educación, a pesar de ese despliegue humano, a pesar del despliegue institucional, todavía nos quedaban más de 70,000 niños sin acceso a la educación, siendo que en el discurso, en la perorata que yo les puedo decir, el derecho a la educación es un derecho inalienable, es un derecho básico. Bueno, ¿qué es lo que pasa en términos llanos? Que solamente se atiende aquí en nuestro estado el 6% de esa población demandante de educación preescolar en ese ámbito. Solo el 6%. Y solo el 70% en la primaria. Y estos números, y ahí voy a lo que una vez lo platiqué con Humberto, estos números son contrastantes y en cierto sentido contradictorios con el hecho de normales establecidas en el estado de Guerrero. Aquí tengo una lista: Escuela Superior de Educación Física, Centenario Escuela Normal del Estado, Escuela Normal Urbana Federal, Escuela Normal Preescolar, Escuela Normal Regional de Tierra Caliente, Escuela Normal Vicente Guerrero, Escuela Normal Regional de la Montaña, Centro Regional de Educación Normal, Escuela Normal Rural, Universidad Pedagógica Nacional, me imagino que son las públicas, y luego, por supuesto, a los que deben sumarse, los centros de actualización del magisterio de Acapulco, Chilpancingo e Iguala. La suma de los egresados de esto es contradictorio con el ser. Educamos, pero no con el nivel que tenemos de profesores. Es decir, algo nos está fallando en la estructura de la administración pública a la hora de implementar, de echar a andar las políticas públicas. Porque las políticas públicas no son otra cosa más que la prestación de un servicio. Ahí va la parte jurídica que me emociona, es romántica. La política pública no es otra cosa más que la base con la cual se va a dar el servicio público al que tiene derecho cualquier habitante del Estado mexicano. Y esto, pues si ustedes ven, si hay uno que ya se amparó porque no le surtían gasolina, ¿qué no podría ser un niño o los padres de un niño al que no le llevan a un maestro, al que no le ponen una escuela en la comunidad más alejada? Podrían pararse y obligar al Estado a llevarle un maestro a su comunidad. Ese es el nivel también del desconocimiento de los derechos. Claro, el abogado le diría al padre: ¿y tiene dinero para el amparo? Porque si no, ya se quedó sin educación su hijo. Bueno, pues es que es un ciclo vicioso, ¿no? Nos hemos vuelto dinereros en más de un sentido. Es decir, hemos dejado de ser sensibles, de sensibilizarnos ante lo que en la profesión docente es lo normal. Dejar que los niños vengan a mí para que aprendan algo y para que yo trate de enseñarles algo. Y con lo que los abogados siempre andan leyendo, que todos tengan un tribunal que los proteja y ampare del abuso, de la explotación. No, se oye bien romántico, pero a la hora de ver el compromiso real que tenemos con nuestra profesión es donde no nos va tan bien. Pero bueno, dejemos ahí porque si no nos vamos a tardar más de los 20 minutos que me dijo Marcel que podía hablar. Para ser más paradójico, en 2017 el director general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Guerrero señaló
que faltaban 500 maestros bilingües que cumplieran los primeros niveles educativos, preescolar y primario. Situación que ha prevalecido desde hace 11 años. Es decir, lo dijo hace 2 años, pero en realidad esto ya llevaba 11 años. 11 años y no se ha logrado subsanar. Cuando es evidente que es más que urgente fortalecer la educación básica para que ésta sea el cimiento de esa formación media y superior. Si me permiten la alegoría, no regamos las plantas que hoy queremos que nos den frutos. No nos van a dar frutos, señores. No nos van a dar frutos, señores. Simplemente porque por una omisión del gobierno, por una omisión a veces de los propios maestros, no hemos regado esas plantitas. Y no me refiero a las plantitas de la sierra, no, las plantitas seres humanos que hay que educar para que cuando lleguen a la educación media superior y a la educación superior, desarrollen todas sus capacidades, todas sus habilidades, todo el potencial del cual, créanme, como guerrerense lo digo con orgullo, del cual somos, de verdad, capaces los guerrerenses. Entonces, esto a mí me parece sumamente lamentable que no lo hayamos podido subsanar, porque en principio la investigación educativa en el Estado, me parece, no ha generado los insumos, el diagnóstico adecuado para lograr que se refleje en las políticas públicas. Por eso, la propuesta, ya voy acercando al final, me faltan ya nada más 7 páginas. La propuesta es muy simple: que pensemos la investigación educativa, antes que nada, para hacer un diagnóstico con el fin de conocer la realidad. La realidad de los educandos para evitar la deserción escolar, tratar de cubrir el número de maestros y realizar un estudio en este territorio sobre los tipos de actividades, de industrias, de empresas, y que eso también considera un elemento como es la geografía y la población que ocupa cada uno de esos espacios. Todo esto con una finalidad. La finalidad es muy simple. Si hay algo que nos hemos dado cuenta en los últimos años, es que cada vez somos más afectos a ver el tema de la migración como algo muy cotidiano. Antes veíamos la migración como algo lejano, ¿no? Algo excepcional. Hoy la migración tiene un nuevo papel en el mundo y esa migración nos obliga también a adoptar pues medidas totalmente distintas en nuestra práctica docente. Porque los contenidos, ustedes crean, se pueden dar aquí y en Nuevo León de la misma manera. Pues es evidente que si seguimos las pautas de las políticas públicas que dicen tabla rasa, todos son niños de 3 a 6 años, pues hay que darlo así. ¿Pero qué creen? No funciona así. No funciona así. Y ustedes lo saben porque tienen toda la experiencia en el campo de batalla escolar, donde nos damos cuenta que el niño de tierra caliente es totalmente distinto al niño de la montaña. Y el niño de la montaña es totalmente distinto al de algunas zonas o regiones de la zona norte. Son muy distintas las pautas culturales, son muy distintas las capacidades. ¿Por qué? Porque ahí el espacio, ahí está generando algo que la OCDE nunca va a ver, que Banjico no va a alcanzar a entender, pero que sí le toca entender a la autoridad del Estado de Guerrero, que sí le toca atajar al maestro en el Estado de Guerrero. Vean entonces que los retos son muy amplios. Estas ideas serían con el fin de atacar esa desigualdad y posible desempleo. Yo sé que alguien, no, bueno, eso ya es imposible. Nos lo hemos pasado viendo que todos nuestros habitantes en la zona de la montaña, por ejemplo, son migrantes o trabajadores agrícolas migrantes que se van, regresan y en ocasiones se van y ya no regresan. Bueno, no hemos logrado paliar eso. No tenemos suficiente empleo aquí. Tenemos ciudades como Chilpancingo que no produce nada y que vive de los sueldos de la mayoría de burócratas, universitarios o de la administración pública, estatal, municipal o federal. No tenemos nada. Y entonces, ¿cómo empezar a construir desde la educación un nuevo modelo? Yo les pregunto a muchos de mis compañeros, digo, ¿y qué es lo que más echas en falta en la juventud del Estado? Y me decía, lo que más echo en falta es la capacidad
creativa. La mayoría tiene un pensamiento tan pobre que andan buscando una placita, andan buscando un empleo que aunque sean 1,500 pesos quincenales, ya con eso me conformo. En lugar de decir, no, o sea, me voy a comer el mundo, como nos decían a los jóvenes antes, se quieren comer el mundo a mordidas. No, ahora se conforman con la migaja de una placita, de un empleo en la burocracia. Y lo dice un burócrata, ¿eh? Es una crítica constructiva. En pocas palabras, le echo la bolita a los jóvenes. Pero yo sí creo que es necesario hacer ese diagnóstico adecuado, porque me parece que ya no podemos estar en este esquema por mucho tiempo. Tenemos que crear una educación basada, dicen ahora, en las competencias que se requieren desarrollar para no acceder a una licenciatura tradicional que al final no va a garantizar nada, ni un trabajo bien remunerado y en ocasiones ni siquiera una vida de satisfacciones. Yo les voy a presumir, la vida conmigo se ha portado de maravilla. A mí me pagan por hacer lo que me gusta. Yo ya triunfé en la vida, me dicen algunos. No es cierto, no tengo ni carro, ¿verdad? Tengo prestado un carro, pero bueno, no cuenta. Pero yo ya triunfé en la vida porque lo que hago me sirve para mantener. Y lo que hago, me gusta hacer. No sé si lo haga bien o mal, pero me gusta hacer. Pero y todos los jóvenes que dicen, bueno, pues es lo que hay, ok, pues ya ni modo. ¿Cómo influye en el potencial de esta generación, de esta sociedad, el tener gente que está trabajando en lo que hay, en lugar de trabajar en lo que le gusta? ¿Cómo influye en el desarrollo de la personalidad? ¿Cómo generamos paz? ¿Cómo generamos seguridad en esquemas como el de Guerrero? Donde es evidente que si hay algo es, más bien si falta algo es paz, si falta algo es seguridad. No es cosa del gobierno, primero que nada es cosa de la sociedad. ¿Cómo reconquistamos espacios públicos? Yo les diré, yo me acuerdo de la educación que recibí en la primaria y era una educación de alta calidad. Ojo, no me enseñaron a construir robots como le enseñan ahora a los niños en la primaria. No me enseñaron a volar. No. Construyeron un ser humano. Nos dieron a través de las cosas más simples, porque en realidad en aquel tiempo no había todas estas cosas, estos gadgets que hacen que ya no quieras levantar la vista. Pues nos enseñaron de la manera más simple a disfrutar de la vida. La construcción del conocimiento era una construcción colectiva. No era aquí está tu libro y vete a estudiar, era reír entre todos para encontrar las soluciones. Claro, alguien me dice, no, tú tuviste la suerte de tener una maestra que llevaba 20 años en la zona, en alguna comunidad rural, y al fin había logrado llegar a Chilpancingo, tenía una experiencia tremenda. Bueno, pues no sé si los que están saliendo de verdad no tienen las mismas aptitudes, pero lo cierto es que la educación ha cambiado muchísimo y que cada vez, pues aquella recomendación de, pues hija, aunque sea de maestra, ha terminado de ser una terrible realidad en todas partes. Tenemos maestros sin lo más importante, sin vocación, que están siendo maestros, como me decía alguien que está aquí en el presidio, no digo su nombre porque va a decir que fue una agresión contra el gremio, que me decía, un alto porcentaje de maestros ven esto como una chambita. Y no. Si hay algo que de verdad deja satisfacciones en la vida es ser maestro con vocación, con verdadera vocación, y eso implica compromiso. Créanme que en los parámetros de la OCDE eso no aparece por ningún lado, pero eso es lo que hace sociedades felices, sociedades productivas, hombres y mujeres creativos, innovadores, dispuestos al cambio, capaces de ponerse retos en lugar de ponerse obstáculos. Esa diferencia la tenemos también que buscar en la investigación educativa. Y ya veo que me están mirando feo algunos, que no tiene fin este hombre con sus 20 minutos. Llevo 19 con 25 segundos. Bueno, esta política pública a la que yo aludo con este cambio, al menos con estas preguntas, debe fundamentarse
en principios que yo considero básicos, así de bote pronto. Y digo de bote pronto porque en realidad yo no hago investigación educativa. Pero de lo poco que alcancé a revisar, me parece que estos puntos podrían servirnos para orientar esa política pública. El primer principio es el de calidad. Y cada quien entiende por calidad una cosa distinta. ¿Qué es lo que yo siempre digo? La universidad no saca ingenieros, médicos, abogados. Lo primero que saca son ciudadanos. Si no construimos al hombre, no construimos al profesional. Si no construimos a la mujer, no construimos a la profesional. Tenemos que centrarnos en la calidad, primero en la calidad de la educación para construir al ser humano. Y después pensemos en el profesionista, en el profesional. Segundo, la coherencia. La coherencia desde la preescolar o la escuela preescolar hasta la universidad. Y la coherencia es muy simple. Que se encuentre siempre con buenos maestros. No que en primero, segundo año muy buen maestro y en tercero la maestra que se la pasa platicando con su amiga, su comadre allá afuera y deja a los niños estudiando y ya perdió el tercer año de primaria. Y el salto, ustedes lo deben reconocer, es terrible, porque curiosamente hemos dividido la comprensión del conocimiento humano, ¿sí?, por episodios, de forma tal que si te falta el del medio, ya los que siguen ya no los entendiste. Podrás pasar todas las materias, pero ya no los entendiste de la misma manera. Un conocimiento que quede pendiente te va a influir el resto de tu vida. Y en ocasiones nos damos cuenta de la necesidad de que la calidad no se dé en una visión integral durante toda la escuela, sino todos los días en cada uno de los grados. Yo jugué con ventaja. Mi maestra, pues, me daba clases, pero después llegaba mi mamá y ella me aleccionaba, ella me adiestraba. Adiestrar en un momento, adiestrar es un término que hasta puede ser considerado peyorativo. No, mi mamá tenía un cable de la plancha que adiestraba. Entonces yo aprendí un montón, por las buenas siempre. Bueno, los maestros hoy día tienen que hacerse cargo de que en el proceso tradicional falta un elemento. La madre, que casi siempre era la que reforzaba el aprendizaje. Ya no está la madre. Y entonces llega la madre en la noche o llega el padre en la noche y dice, ¿cuál es tu tarea? Ahí está en la libreta y se pone a hacer la tarea. No, antes la tarea la hacíamos nosotros con su ayuda y la del cable, el cinturón eventualmente. Ahora no, ahora la tarea la terminan haciendo a veces los padres. Es muy común en algunos sectores, me han contado. Entonces la coherencia es un elemento sumamente importante en la construcción, me parece, de un nuevo modelo. Y un tercer elemento, fíjense que uno de los grandes problemas, yo tuve la suerte de llegar a dar clases en la universidad recientemente y me asignaron a un grupo que estaba terminando. Me dijo, no, pues te toca darles tal asignatura que es la última de la carrera. Contigo cierran. No, pues yo estaba feliz. Literalmente tenía ya a licenciados de alumnos. Y me sentía feliz porque pues, toda mi vida no, pero la mayor parte de mi vida he sido profesor de posgrado siempre. Y dije, bueno, qué bueno. Pues, al menos no voy a tener chamacos que vienen saliendo de la prepa, que ahí están tratando de balbucear algunas palabras porque no saben ni leer. ¿No? Estos licenciados en ciernes no sabían leer. Su capacidad de comprensión de un texto técnico era lamentable. Conceptos básicos para su carrera eran desconocidos. Y uno que es a veces bastante rudo y brutal, les dije, no se engañen, ustedes no son licenciados. Les van a engañar diciéndoles eso. Y si ustedes si quieren creer el engaño, ya ustedes. Pero no son licenciados. Y les voy a poner el ejemplo. A ver, cada quien me va a leer este texto. Aquí en el aula, en voz alta. Todos tuvieron que sentar que no sabían leer. Y a continuación les dije, veamos su capacidad de comprensión. Mañana
voy a traer un texto para que ustedes lo lean y me lo expliquen. Y llevé un libro de poesía. Licenciados de 21, 22, 23 años, a ver, léanme una poesía y explíquenmela. ¿No? Pues si hay algo que exige razonamiento es la poesía. El poeta, en una construcción, una oración, una sintaxis, te cambia el mundo y te obliga a repensar el mundo. Pero les dijeron que la poesía no sirve. No sirven los que no leen poesía. La poesía es indispensable en la vida. Todos los días hacemos poesía. Algunos sin hablar, una mujer cuando te mira está haciendo poesía. ¿Por qué? Porque le estamos dando un significado. La poesía es interpretación. Y entonces ni nos está viendo y nosotros estamos acá elucubrando. Estamos haciendo la interpretación de la poesía de la mirada de la mujer que tengo enfrente. No, la poesía es básica. Y la mayoría de los maestros en la universidad que creen ya no lo usan como un recurso para mejorar la calidad de la enseñanza. Claro, alguien me dirá, no, es que tú tienes un problema, tu enfoque es distinto, porque la materia que yo doy en la universidad es argumentación, interpretación y argumentación. Pues sí, pero lo que todos deben saber es, después de leer un texto, es interpretarlo y argumentar a partir de ese texto. Y la poesía provee de esa herramienta. Por eso, a mí me parece que este elemento es importantísimo. También deberíamos empezar a pensar en certificaciones o diplomas para que se acrediten ciertos niveles. ¿Cuántos alumnos conocemos que en tercer año de la carrera tienen que abandonar todo porque no tuvieron la educación suficiente y pues ya tienen que cumplir con responsabilidades porque está embarazada la muchacha? Y tiene 3 años entonces perdidos que nunca va a recuperar, ni ella ni él. Pues en algunos lugares ustedes van y a los 2, 3 años de cierta formación se le da al menos un diploma que tenga cierta certificación, cuando efectivamente existe ese conocimiento, ese aprendizaje, una certificación. ¿Con qué propósito? Laboral. Empezar a pensar en ese tipo de esquemas. Y es muy útil, porque miren, hoy día no nos sirve de gran cosa tener el grado de doctor. De acuerdo con los estudios, los más bajos salarios corresponden a los doctores. En ocasiones ganan más los técnicos. Un plomero, un electricista que tiene trabajo permanente, gana a veces más que un investigador titular A en una universidad de prestigio. No me lo han contado. Lo vivo todos los días. ¿Es así? Entonces, necesitamos también repensar esto. La posibilidad de que las salidas ya no sean tan inflexibles como son al día de hoy. Pero bueno, estas reflexiones, ya, vamos a dejarlas ahí, ¿no? Sí, se las voy a leer mejor ya. No, ya no se las voy a leer, ya. Les voy a dejar el texto, porque sí siento que veo que se están durmiendo algunos y no quiero que me falten el respeto roncando. Entonces mejor lo dejo aquí. Quedo a sus órdenes para todas las preguntas que tengan. Y de verdad les digo, a los que van a ser profesores, a los que son profesores y sobre todo a los que de verdad se asumen como profesores, los felicito. Es una de las mejores profesiones del mundo. Gracias.